A ver, hoy vamos a meternos en algo fascinante, algo que a menudo pasa desapercibido, el Viernes de Dolores. Y es que este día, que ocurre una semana antes de lo que muchos creen que es el inicio de todo, es en realidad el verdadero portal, la puerta de entrada a una de las semanas más importantes del calendario cristiano. Ok, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si el día más importante de la Semana Santa en realidad fuera la semana antes? Es una idea que suena un poco extraña, pero para muchas culturas, la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Y créanme, eso lo cambia todo. Bueno, primero lo primero, aclaremos las cosas. El Viernes de Dolores no es el Viernes Santo. No son lo mismo, para nada. Mientras que el Viernes Santo es el punto culminante de la pasión, centrado en la crucifixión, el Viernes de Dolores es otra cosa. Ocurre una semana antes y su foco es completamente distinto. Se centra en el dolor de una madre, de la Virgen María. Digamos que es como el preludio emocional de todo lo que está por venir. Hay una frase que se usa para describir lo que es simplemente perfecta. Pórtico de la Semana Santa. Y es que es eso, exactamente. No es solo otro día en el calendario, es una transición, un espacio tanto mental como espiritual que nos prepara para pasar del arrepentimiento más general de la Cuaresma a la crudeza, a la inmediatez de la pasión. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? O sea, ¿por qué dedicar un día entero al dolor? Bueno, para entenderlo, tenemos que meternos en la teología que lo sostiene, en lo que podríamos llamar la anatomía de la tristeza. En el corazón de esta devoción están los famosos 7 dolores de María. Y ojo, como se ve aquí, no es solo una lista de eventos tristes. Es un viaje espiritual completo, a veces llamado la Vía Matrix, o sea, el camino de la madre. Cada dolor, desde esa primera profecía que le anuncia todo el sufrimiento que vendrá, hasta el momento final de desolación frente a la tumba, es una meditación sobre las distintas caras del duelo y de la fe. Y claro, toda esta teología tiene su propio idioma visual. Lo interesante de estos símbolos es cómo nos comunican el dolor de una manera súper directa. El corazón atravesado por espadas es quizá la imagen más potente, ¿no? Una referencia clarísima a la profecía. Los colores oscuros, las lágrimas de cristal, el pañuelo, no son solo adornos, son elementos que humanizan esta figura divina, la hacen cercana, comprensible para cualquiera que alguna vez haya sentido una pérdida. Ahora, vamos a hacer un viaje. Veamos cómo esta devoción cobra vida en diferentes culturas. Nuestro viaje empieza en España, donde la tradición se manifiesta como un gran espectáculo público, un despliegue impresionante de arte y de organización comunitaria. Pensemos en Cartagena. Allí, el Viernes de Dolores no es un día cualquiera, es la fiesta más importante de la ciudad, dedicada a su patrona. Y todo empieza en la oscuridad, a la 1 de la madrugada, con una procesión en silencio absoluto. Un acto de austeridad, de fe profunda, que contrasta muchísimo con las celebraciones más coloridas que van a llenar las calles el resto del día. Y este número, 70, ilustra perfectamente la escala y la precisión de estas celebraciones españolas. En Lorca, la Cofradía del Paso Azul saca a la calle una infantería romana con 70 hombres en armaduras históricas. O sea, no es solo una procesión, es casi una recreación marcial. Un desfile que nos recuerda el poder del Imperio Romano en medio de una devoción a una madre en duelo. Y el arte aquí es fundamental. El manto de la Virgen del Paso Azul es un tesoro nacional. Esta cita lo deja claro. No es solo una prenda religiosa. Es una obra de arte, una pieza maestra de bordado hecha con una técnica que antes se reservaba para la realeza. Es la fe expresada a través de la artesanía más exquisita. Un verdadero espectáculo. Y ahora crucemos el charco. Vámonos a México. Porque aquí la cosa cambia, y mucho. La devoción se aleja de ese gran espectáculo público y se mete en las casas. Se convierte en una experiencia íntima, multisensorial, que involucra el gusto, el olfato, el tacto. El altar doméstico en México es, de verdad, un pequeño universo de simbolismo. Cada cosita tiene su porqué. El trigo que crece en la oscuridad representa la vida que nace de la muerte. Las aguas de colores son como una lección de catecismo líquida. Las naranjas amargas con banderitas doradas es el dolor atravesado por la esperanza. Es una teología que se puede ver, oler y casi tocar. Y aquí es donde la devoción se vuelve comestible, o bueno, bebible. El agua de obispo, que también la llaman lágrimas de la Virgen. Si comparamos esa legión romana de 70 hombres en España con esta receta casera, entendemos la diferencia de inmediato. Esta bebida, con su base de betabel que simboliza la sangre y los trocitos de fruta, transforma un acto teológico en un ritual de cocina, en algo comunitario. Esta simple pregunta, es la llave de todo.
es la clave del ritual social en lugares como Guanajuato. No es una pregunta teológica, ¿eh? Es un saludo, es una especie de contraseña social que abre las puertas de las casas y pone en marcha toda la tradición. Exacto, ese es el punto. Si la respuesta es sí, se entra. El anfitrión te ofrece el agua de obispo, y de repente las lágrimas simbólicas de la Virgen se convierten en un acto de hospitalidad, en un consuelo real, refrescante, que se comparte entre vecinos. El dolor se transforma en comunidad. En Guadalajara, la tradición alcanzó un fervor tal que se ganó el apodo de incendios de dolores. Es que se encendían tantas, pero tantas velas en los altares que las casas parecían estar en llamas. De hecho, la celebración se volvió tan festiva que un obispo llegó a prohibirla por allá en 1754, porque sentía que se estaba perdiendo la solemnidad. Imagínense. Y eso de la prohibición nos lleva de lleno a la parte final de esta historia. La increíble capacidad de resistencia de esta devoción. A pesar de los intentos por controlarla o incluso por eliminarla, la tradición ha demostrado tener una fuerza extraordinaria. Esta línea de tiempo lo resume todo a la perfección. La tradición se hace oficial en el siglo XV, pero luego, ¡pum!, en 1969, después del Concilio Vaticano II, la quitan del calendario universal para simplificar la liturgia, para evitar fiestas duplicadas. Pero claro, esto nos lleva a un punto clave. Y aquí está lo más importante de todo. Durante más de 30 años, oficialmente, el Viernes de Dolores no existía en el calendario de la iglesia. ¿Pero qué pasó? Que a la gente simplemente no le importó. La devoción popular era tan fuerte, estaba tan arraigada en la identidad de las comunidades, que la tradición siguió adelante. Siguió viva en las calles, en los altares, en las casas. Fue la gente, no la institución, quien la mantuvo a flote, hasta que finalmente se reinstauró en el año 2000. Y esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto cómo una devoción al dolor se transforma en arte público en España y en hospitalidad y sabor en México. El Viernes de Dolores es mucho más que una historia religiosa. Es un caso de estudio sobre la creatividad humana frente al duelo. Y nos invita a preguntarnos, ¿cómo nuestras propias comunidades toman esa experiencia universal del dolor y la convierten en algo compartido, en un ritual que nos conecta y nos da consuelo?